Bienvenidos a Historietas de Segovia. Emocionado estoy. Bueno, Eduardo está acostumbrado a estos paraísos, está como en casa, pero yo de verdad que sigo emocionado en cada capítulo descubriendo historietas de Segovia y escenarios a los que me citas. Eduardo, ¿cómo estás? Sí, fantástico. Mira, hoy como en casa, no, en casa. En casa. Bueno, pues yo como invitado en tu casa y en la casa de todos los vecinos de Balsaín, del Real Sitio. Esto es un sitio espectacular, siempre lo digo, y hay veces que me dicen, siempre dices lo de espectacular, porque no tengo otra manera de definirlo. Es que hoy vamos a empezar diciendo que es que Segovia mola mucho. Bueno, es que como mola Segovia. Segovia mola mucho. Estamos, bueno, este no es nuestro escenario escogido solo para la presentación, esto es una cueva, la Cueva del Monje. La Cueva del Monje es el nombre tradicional que recibe este paraje. Estos bolos brutales, ¿no?, de granitos, pues tienen esta forma y siempre han favorecido la aparición de leyendas y de cuentos en torno a misterios, monjes que vivían aquí. Bueno, en fin, ya hablaremos en otra historieta de esas leyendas. De monjes no vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de ganaderos. De pastores. Y de disputas. De pastores piratas. Vamos a hablar de pastores piratas en la Sierra del Guadarrama. Pero entiendo que hace muchos siglos. Pues vamos a movernos hasta el siglo XII, finales del XII y principios del siglo XIII, para ver este momento, ¿no? Cuando hablamos de piratas, de pirateo, de disputas entre pastores, estoy pensando en el otro lado de la sierra. Efectivamente, estamos hablando de los pastos de altura, verás, cuando llega la época seca, donde mejor pastan los ganados es en las partes altas, que es donde quedan los cerbunales, las hierbas más frescas, que son las mejores para que ese ganado pueda sobrevivir y sobre todo generar una riqueza para las personas que viven de esa explotación ganadera. En ese momento el pastoreo de altura es lo que defiende la ciudad de Segovia, el concejo de Segovia, y tiene un enfrentamiento claro con el concejo de Madrid por esos ganados que se van pasando y que provocan un enfrentamiento de pirateo, ¿no? Eso nos va a llevar, querido Goliardo, a hablar del majadeo, ¿no?, y de las maravillosas majadas que hay por aquí. Tengo que decirles que cuando me llamó hace unos días Eduardo para contármelo de este capítulo y me dijo, vamos a hablar del majadeo, pensé que me estaba insultando, porque te entendí, majadero, vamos a hablar majadero, digo, no. Y entonces me explicaste bien. Vamos a conocer las majadas, vamos a entrar en alguna de ellas. En una de las más famosas. Nos hablas de pastos de altura, desde aquí vemos Peñalara. Ahí al lado, vamos. Van a ser 2000 metros. 1890, 1880, bueno, allí nos vamos a despeinar los dos. Sí, pero quizá en aquel siglo en el que nos estamos situando y nos vamos a situar hoy, la subida hasta allí tenía un recorrido de auténtica aventura. Claro, no se bajaba y subía en el día, eso es el majadear, pero eso lo vamos a explicar mejor ahí arriba y sobre todo comprender, uno, la riqueza del bosque de Balsaín, que su nombre originario es el bosque de Segovia, y dos, cómo el concejo de Segovia luchó durante todo el siglo XIII para preservar ese privilegio para la ciudad de Segovia y cómo se convirtió en una ley a través del rey Alfonso X Sabio. Cómo llenas los escenarios de historias interesantes, bueno, es que con ganas de verlo. Subimos hacia arriba, si no nos da tiempo a bajar podemos dormir allí. ¿Podemos dormir allí? ¿No? Tenemos habitación. Bueno, venga, nos hemos traído una mochila, tú la llevas ahí, con un poquito de ropa, un poco de chaqueta. Hay que andar mucho, tío. Sí, pues vamos a ello, venga. A los niños. Bueno, el coche ya está aparcado. Hoy me habéis subido en coche, pero llevamos un ratito, es buena subida. A ver, que me cuelo yo por aquí. Sí. Que hemos podido salvar un desnivel de casi un 30%. Estamos ya a 1800... Cerca, 1770, 1760, cerca de los 1800 ya. Y a esta altitud el ganado, en aquel siglo XI... Y XII, ¿no?, y XIII. Sí, siglo del XI al XIII, el ganado subía hasta aquí a buscar buenos pastos. Y aquí es donde estaban las luchas de piratas, porque si subimos un poco cruzaríamos a la parte madrileña y de allí venían quienes buscaban buenos pastos. Ese es el problema esencial, ¿no? El problema esencial son los tipos de ganadería que se desarrollan en este entorno. Hay varios tipos. Tres tipos esencialmente. El primero está la ganadería estante, que son los ganaderos que viven aquí, o sea, los ganaderos segovianos, que eran los que traían, los pastores segovianos, que traían sus ganados, que podían ser particulares o podían ser del concejo de Segovia. Y entonces, en lo que ellos entendían que era el término
que tenía jurisdicción el Concejo de Segovia, pues solo ellos podían explotarlo. Luego a ellos tenías que sumarle ganado transhumante, que son las mestas que se formaban asociaciones y que venían desde el norte, bajaban hacia Extremadura y de la Extremadura subían a las montañas, incluso hasta los picos de Europa, ¿no? Esos venían, atravesaban con permiso, claro, digamos. con también. permiso, pero también tenían problemas porque paraban y utilizaban este pasto de altura que el Concejo de Segovia entendía que le correspondía a ellos su gestión. Y luego estaba el problema principal, que era la ganadería transterminante, es decir, aquella que era de otro término y cruzaba al término aledaño para explotar esos pastos de altura. Y aquí estaba el problema, porque la ganadería transterminante que venía a las tierras del Concejo de Segovia... Lógicamente, porque estos eran mejores pastos, aquí claro, venía la lluvia, ¿no? Claro. Allí, claro. La ganadería que venía era la de Madrid, la del Concejo de Madrid. Entonces el Concejo de Madrid, esos ganaderos, tanto del Concejo como privados, cruzaban el límite y venían hasta aquí. Y es donde se empezaba la batalla que hay, sobre todo a finales del 12 y en el 13, aunque sigue existiendo hoy en día, en pleno siglo XXI, ese conflicto de no, si los de Navafría, los de Rascafría, perdón, vienen por aquí, sigue habiendo esa idea. Entonces era muy serio el enfrentamiento. Estaban majadeando aquí, llegaban. Me hablas de enfrentamientos serios, más allá de una discusión, este es mi pasto, tú no puedes estar. Se incautaban de las vacas, piratas. Se incautaban de las vacas, las mataban, atacaban a los pastores. De hecho, en algunos momentos llegaban a ir los ganados escoltados, con gente armada. Entonces estamos hablando de un ejército de paisanos protegiendo a las vacas, a las cabras, a las ovejas, que estaban en la majada, papeando el pasto de altura. Claro, esto es un enfrentamiento entre dos concejos y debe mediar el rey entre ellos, ¿no? Y de alguna manera mediar, te iba a decir la administración en este caso. Claro, se exige un, no sé, como el diezmo. Hay una sentencia en 1256 que establece Alfonso X el Sabio en Segovia para que el privilegio de explotación sobre el ganado, sobre los pastos de altura, corresponda al Concejo de Segovia y que el Concejo de Segovia pueda cobrar no un diezmo, sino un montazgo. Un montazgo. Un impuesto. Lo comentamos en la pasada temporada cuando estuvimos en la casita del Borgoñón. Claro, pues un montazgo para poder explotar toda esa riqueza que hay en el bosque. La consecuencia que los caballeros segovianos dividen en cuarteles todo el pinar, 7 cuarteles, 7 caballeros, cada caballero lleva 20 peones y esos 20 peones se asientan en el bosque de Segovia e inician el poblamiento estable del Valle de Balsaín y de la Nava de San Ildefonso. Ahí está el origen, hemos llegado al origen a través del majadeo. Ellos estaban aquí majadeando. Majadeando con sus ganados. Bueno, aquí tienes una fuente. Tenían agua, eso te iba a decir. Claro, estamos en la fuente de... ¿Se llama? Del tío Levita. Del tío Levita. ¿Te pregunto por qué se llama del tío Levita? Sí, bueno, pues un paisano de Balsaín que solía vestir esas levitas, ¿no? Y era muy chulo y el tío Levita, ¿no? Aunque mucha gente la llama y en los carteles lo pondrá la fuente de Majada Hambrienta, que es la majada que estamos justo al lado de ella, ¿no? Y de eso te quería preguntar, porque decía, ¿tienen agua para el ganado? No, agua para el ganado no, para ellos. Y para ellos, es decir, incluso para los pastores, hay buenos pastos, pero aquí no subían y bajaban en un día. No. Muy El lejos. majadeo exige, sobre todo el majadeo de altura en verano, exige que los pastores vengan y vivan aquí, porque las majadas son enormes. Entonces, en las zonas de majadeo subían con 200, 300, con 800 cabezas y se pasaban todo el mes de julio y todo el mes de agosto viviendo en esta zona. De hoteles en aquella época por aquí. No, pero queda un hotel estupendo sí. a unos 200 metros de aquí, que es el chozo o la caseta de Majada Hambrienta. ¿Te parece que vayamos a ver si hay habitación, por si se complica el día y tenemos que...? Sí, vamos, porque si llueve hay que ponerse a resguardo. Venga, vamos para arriba. Vamos para arriba, recorriendo la historia, como siempre. Magníficos escenarios, cómo mola. Segovia, ¿te ayudo, abuelo? Venga. No hay habitación. Que como se complique el día me parece que dormimos al raso. Nos mojamos. Que está ocupado. Está ocupado. El hotelito, la majada. Les hemos hablado de las majadas. Esto es una majada. Es un refugio.
Sí, bueno, la majada no exactamente es un refugio, la majada es un espacio donde se asienta una manada, una reata, un conjunto de cabezas de ganado que durante un tiempo extendido, es decir, durante un mes, un par de meses, viven en esta zona. Entonces, las partes que uno tiene que encontrar en una majada es, evidentemente, lo más importante, el pasto de altura, que es toda esta falda, que estamos justo a la sombrita de Peñalara, que está ahí arriba. Entonces, claro, a la sombrita de Peñalara tenemos toda esta zona, no aquí, sino kilómetros hacia allá, de pasto de altura para ser alimento para estos animales en verano, cuando más falta hace. Luego tenemos un lugar para recogerlos en la noche y protegerlos. Los corrales. Claro, los corrales para protegerlos, tanto de depredadores como los lobos. Como de los piratas. Como de los piratas, ¿verdad? De los pastores piratas. Y luego, obviamente, la tercera parte importantísima es el refugio. Porque si no hay refugio no es una majada, porque aquí es donde vive el pastor durante el periodo en el que viene a majadear toda esta zona. Durante meses de majadeo. Pues todo el verano. Entonces subían todo el verano. En algunas zonas, por ejemplo, en Asturias se sigue haciendo y suben a la parte alta y siguen fabricando, por ejemplo, quesos maravillosos como el queso gamonal, que se hace en la montaña, queso gamonal de montaña o de altura, que es buenísimo y solo se puede consumir durante el mes de julio y agosto. Todas las majadas, todas las zonas de majadeo son prácticamente iguales, tienen, digamos, un plano establecido. Pues la verdad es que no, dependen del espacio y no todo lo que vayas a encontrar dentro del bosque debe ser considerado una majada. No todas las construcciones que yo encuentro es una majada. No, porque tenemos, por ejemplo, descansaderos. Los descansaderos están relacionados, por ejemplo, con la transhumancia. Cuando viene una cabeza de ganado brutal, vienen 2.000, 3.000, a veces 20.000 ovejas que venían y cruzaban el pasto de altura para seguir hacia Extremadura buscando los pastos de invierno, pues había zonas donde descansaban en ese paso y dormían una noche los pastores con todas las ovejas y esos son descansaderos. Y luego hay corrales básicos donde se guarda el ganado sin que haya un refugio, que son lugares de mantenimiento del ganado en unas épocas del año donde se estabula, que son igualmente corrales, pero no son zonas de majadeo. Oye, te preguntaba yo por los planos, responde a unos planos establecidos. Al hablar de planos me viene a la mente la arquitectura. Sí. Esto es una arquitectura definida, concreta. Bueno, en concreto, tiene un nombre además. Sí, señor, de piedra seca. Esa arquitectura de piedra seca, pues si te das cuenta, se construye con las lascas que va dando el propio terreno y es una edificación específica y concreta y catalogada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Todo lo que vemos aquí es patrimonio de la humanidad. En toda España y en toda Europa. La arquitectura de piedra seca, que se construye en la explotación o como resultado de la explotación del pastoreo, del majadeo, desde hace 1000 años y sigue persistiendo, pues entonces hay que proteger este tipo de recursos. No nos olvidemos que esto también es patrimonio, igual que el monasterio de Santa María del Parral, igual que todos estos lugares increíbles que visitamos con los historieters, pues el majadeo y sobre todo toda la arquitectura de piedra seca es una maravilla y un privilegio poder encontrarla. De hecho, hay mayores en estas zonas, en estos pueblos, que presumen de hacer bien estas vallas con piedra seca sin cemento, por supuesto, están sobrepuestas, son piedras, una construcción absolutamente artesanal. Y estamos hablando de una construcción que mínimo tendrá 300, 350 años, ¿no? Que se ha ido renovando, se ha ido mejorando, a veces se va empobreciendo porque va desapareciendo el majadeo y sobre todo el pastoreo de altura. Teniendo en cuenta que esto ahora es parque nacional, pues hay un conflicto claro, pero sobre todo una preservación. Entonces la protección de este tipo de arquitectura es una necesidad absoluta y que todo el que venga aquí, que no piense que es una piedra que se puede coger y no es una montonera de piedras. No es una montonera de piedras, es un vestigio de un pasado del cual provenimos. Por tanto, respetémoslo. Respetemos el patrimonio y respetemos estos lugares históricos donde se producían esas peleas con quienes venían del otro lado, madrileños y segovianos que disputaban estos pastos. Como siempre, un privilegio estar aquí. Pero escucha, ahora me dices dónde vamos, pero te iba a preguntar si esas peleas continuaron. Hemos empezado en el siglo XI, XII, XIII. Bueno, todo esto sigue así. No hubo solución, no hubo la ley, el privilegio que se conserva en el Archivo Histórico Municipal de Segovia, que está en la Casa de la Lóndiga, bueno, pues ese documento, digamos que da la razón al Concejo de Segovia, pero la trifulca sigue existiendo, yo creo que hasta nuestros días, pero hay un cambio significativo a mediados del siglo XVIII. Hay una transformación importante, pero eso, como te decía, no te lo voy a contar aquí, sino que vamos a caminar un poquito más allá, dentro de la Majada Hambrienta, y vamos a buscar un lugar especial para ver qué ocurre en 1761. 1761,
más o menos la altura. Bueno, estamos a 1800 y pico. Más o menos lo mismo. Casi 2000, nos vamos para allá a verlo. Disfruten del privilegio que les ofrecemos desde Historietas de Segovia en escenarios como este. Aquí no se puede venir todos los días, no. porque hay una buena caminata, lo pueden hacer, pero bueno, es complicado. Así que disfrútenlo. Vámonos con nuestras cámaras. Nos Venga, vamos. Para allá. Venga, tío. No es todo vino y buenas viandas, que No, tío, no. los tropezones de Goliardo, Sí, vaya. bueno, un Goliardo que vuelve a la actualidad, porque estos pantalones se llevan ahora, así que soy un Goliardo moderno. Volador, el Goliardo volador. Ha sido un tropezón, si vienen ustedes por aquí tengan cuidado o traigan unos pantalones a los que no le tengan demasiado cariño. Buena piña. Bueno, son esas aventuras del periodismo, del reporterismo Sí, histórico, sí, maravilloso. que es lo que llegamos. ¿Por qué ha pasado todo esto? Porque veníamos a esta zona de empedrado, Sí. donde seguimos con esas construcciones, porque aquí tenemos una Piedra muestra seca. de piedra seca. Pero no solo por eso, porque detrás Esa tenemos piedra, ¿no? una señal importante, decías tú, a partir de determinada fecha, 1761, ¿vale? Correcto. Podía haber sido 77, que son los 2 7 del tus pantalón, 2 7, pero ¿no? no. A partir de ese momento, ahí en esa piedra, lo vamos a ver ahora, hay una señal que marca un cambio. Un cambio profundo, que es el reinado de Carlos III. Verás que la aparición del Real Sitio de San Ildefonso transforma toda la relación que hay entre el bosque y la ciudad de Segovia, el bosque de Segovia, entonces ya bosque de Balsaín, desde la construcción del palacio, bosque real. Entonces, a partir de ese momento, cuando se constituye el Real Sitio de San Ildefonso, hay un cambio más durante el reinado de Carlos III. Y es que Carlos III compra el pinar. Es decir, compra el pinar para su uso propio, para la explotación económica de la madera, y expulsa las mestas transhumantes y las envía más allá de este valle para que suban por el valle del Arroyo Carneros para llegar al puerto de los Neveros y desde allí pasar a Madrid directamente y no ocupar esta zona. Las mestas transhumantes, dices. Sí. ¿Y los estantes? Pues los estantes podían utilizar esta zona, pero con determinados permisos, con el acuerdo y el privilegio del propio rey, siempre recordando que estaban en territorio del rey, que ese territorio se marcaba con una serie de mojones y de identidades que son cruces marcadas sobre la piedra que recorren todo el perímetro de lo que es el bosque de Balsaín, que entero entra a formar parte del patrimonio de la corona. La ganadería estante puede utilizarse, sí, pero con un control exclusivo por parte de la monarquía. Es decir, esa que acaban de ver ustedes, señal de la cruz que nosotros hemos seguido con el dedo, que está protegida por quienes amáis el bosque y estos lugares, eso marcaba de ahí para abajo ese territorio del rey. Y a partir de arriba, comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Una señal histórica que tiene muchos años, que ahí está, cubierta con esa piedra. Pues 361 años. Nadie que lo sepa puede sospechar que esa cruz se hizo. Digo entonces. 361, menos, casi 300 años, ¿no? 300 años. 300 años, Son 3 siglos. 3 siglos. 3 siglos de historia. Ahí están, se lo acabamos de mostrar. No tantos siglos de historia tienen que nos han Acompañado. subido y acompañado hasta aquí. Les han visto ustedes en algunos planos porque hemos necesitado de coche, que son nuestros amigos, que los tenemos por aquí. Claro, cómo no, Claro, Eusebio venga. y César. Eusebio y César. ¿Qué pasa, Eusebio? ¿Cómo estás? Muy Encantado. bien. César, bienvenidos a Historietas. Hay que desvelar que nos habéis subido hasta cierto punto, luego hemos caminado un poquito, eso sí es verdad. Chaparra de mi tío. Al chaparro de tu tío que está ahí detrás, un árbol que ahora les mostraremos también. No vamos a contar la historia Claro, no, por si la familia... nos mosquean. Vale, pues no decimos nada, solo es un recuerdo familiar. Eusebio, muchos recuerdos aquí del monte porque hemos hablado de la gabarrería, hemos hablado de quienes estabais en el monte. Decían, no tantos siglos tienes tú, que eres una persona joven. Siglos no tienes muchos, No. pero sí tienes muchos recuerdos. Tú subías aquí el ganado, Sí, con subías mis a hermanos, caballo, que yo era pequeño y venía por leña aquí con ellos. con Y- mula, con caballo. Caballo. Aquí nosotros usamos caballo. Era más noble, que la mula era más Sois más falsa. fino, ¿no? No, la mula era más falsa, más agresiva para el tema del monte. Y entonces veníamos con caballos. Yo venía con mis hermanos, que éramos 8, bueno, 9. Y luego al final me tocó a mí ya solo. Ya cogiste la gabarrería, llegabas y a un pino de estos le quitaban los cándalos, que la rama seca que te he dicho antes, Sí. que nos valía más, porque eso se llevaba luego a la fábrica de Loza, a Segovia. Ah, de Loza, fábrica de Loza. Había almacenes en Balsaín y en la granja y a la fábrica de vidrio, que ahí había grandes montones de leña. Que Pero porque esa leña tenía una característica especial. Sí, porque era teosa. Ajá. Y enseguida la flama salía y hacía mucha flama y enseguida calentaba el horno.
y entonces se echaba el cándalo. Historia viva, estamos contando esas historietas de Segovia que están entre los vecinos de Balsaín. Recuerdos de gabarrería, decías a caballo. Esa gabarrería, ¿qué queda de aquella gabarrería? Nada, 1 o 2 hay que van las zonas más bajas del monte, porque ahora hay leña en cualquier lado. Quiero decir que antes había 200 gabarreros, vamos, 200 caballerías. Gabarreros habría 100 y pico entre la Granja y Balsaín, y ahora se vivía de eso. Y almacenes había 3 o 4 en Balsaín, que te compraban la leña, te lo pesaban, y luego ellos se lo llevaban en camiones a las fábricas. Escucha, Eusebio, me hablas de cuando subías con caballo, que eran más nobles, claro, decías, se trabajaba mejor con ellos, pero ¿cuántos años tenías entonces? Joder, pues yo tendría 10 o 12, creo que te quitaban de la escuela para ayudar, y luego íbamos por las noches a los adultos, fíjate, te estoy hablando, a los adultos, que era para aprender todo lo que habías perdido en el colegio, y te lo hacían por la noche, todo el que tenía que ayudar en su casa. Jornada completa, 10, 12 años, subiendo a caballo, a por leña, por esa buena madera para las fábricas de loza y para las fábricas de vidrio, pero luego diste un salto, tu conocimiento del monte te llevó a disfrutarlo de otra manera. Sí, también, ya cuando éramos ya mayorcitos, yo por suerte teníamos un hermano mayor, que es el que regentaba el primer telesquí del puerto de Navacerrada, Santiago se llamaba. Apunte en otra historieta, que se la vamos, pero va ligada a eso, que luego ya el esquí, que era lo que tú quieres preguntarme. Pues bajábamos esquiando. Te voy a hacer una presentación adecuada. Sí, estamos ante Eusebio, campeón de España y de Europa de esquí nórdico. Parte de Europa. Bueno, parte de Europa. He corrido campeones del mundo, campeonatos de Europa. Y bueno, nos hemos dado algún sustillo que otro a los nórdicos, sobre todo, que se creían que éramos nada más que toreros y futbolistas. Y allí llegaron los de Balsaín. Llegaron los de Balsaín y le pusimos... Que son tan finos como los caballos que subían con vosotros. Y sí, tan nobles, eso sí, nobles. Te lo aseguro por los que conozco. Y luego fui una vida muy, muy bonita, ¿no? Me tocó a Oye y a mis hermanos también, algunos de ellos, a Cachorro, tú le conoces. Pues sí, fuimos luego ya en el equipo nacional y fue cuando ya empezamos a andar por Europa, a viajar. Bueno, pues vamos a mostrar en este programa también, lo están viendo nuestros telespectadores, algunas imágenes instantáneas de zonas como estas, llenas de nieve, contigo haciendo de las tuyas como deportista. Sí, en fotos los tengo. Bueno. Ya te enseñaremos alguna foto. El chabolo de la Majadambrienta. De Majadambrienta, esa cuando estaba lleno de nieve nos servía de salto, de trampolín. Veníamos esquiando de arriba, de Peñalara, que salíamos por cotos y salíamos volando, que estaba todo tapado de nieve. Es una manera de conectar las historias. Hemos partido del siglo XI, hemos llegado a tu etapa de niño luchando aquí en el monte por sobrevivir un poco, por la leña, y hemos llegado. Y yo quiero venir a la actualidad, César. ¿Son frecuentes estos paseos con Eusebio por aquí? Sí, es un lujo venir al Pinar, porque es un lujo pasar el Pinar, pero venir con Eusebio, que ha recorrido todo el Pinar y se conoce todos los lugares y te cuenta una historia por cada vez que pasamos, es un verdadero lujo. Pero habrá muchas que repitas, seguro que alguna vez le has dicho, que esta ya me la has contado. Bueno, algunas me la puede haber contado 2 veces, pero no importa. Siempre añade detalles. es alguna cosa. Hoy me ha contado la de cuando se ahogó, cuando pasaba, iba con el caballo, tenía la carga llena en el caballo, lo mandaron sus hermanos que lo llevara ya a casa, fue a pasar el río. Y cuéntaselo tú, y se le ahogó el caballo. ¿Intentaste sacarle? Intenté sacarle, 8. Fíjate, en marzo, que estaba el agua... Yo no notaba ni el agua fría. Bueno, un campeón de esquí nórdico. Bueno, era más joven entonces. Era más joven, pero ya hacía mis pinitos yo. Y intenté sacarle. Se le engancharon las patas y era un caballo muy viejo. Y yo me bajaba abajo, ¿no? Intentaba arrancarle, quitarle, y no podía. Me sacaba el agua y otra vez. Falleció. Al final falleció. Y el animal luego ya, cuando ya había muerto, salió solo. Animalitos. Son historias, partes de la historia. El otro día lo comentabas tú en un artículo. Vecinos como Eusebio son parte de la historia de estos montes y esas historietas de Segovia, que son la vida dentro. Claro, es que el patrimonio histórico no solo son edificios, también son recuerdos, memorias, y son personas como Eusebio, como César, bueno, como tú, tu pierna, que quedará grabada saliendo de la paridera, del correr de la paridera, y bueno... De arquitectura de piedra seca, que es patrimonio también. Y que lo recuerden y hay que protegerla. Bueno. Todo lo que hemos aprendido con Eduardo, con César, con Eusebio... Muchísimas gracias, porque de verdad que es un privilegio, no me canso de decirlo, estar en lugares como este, pero sí, yo voy a descansar esta pierna y nos vamos un poquito a beber. Venir, ¿no? Sí. Pues vamos a calentar el cuerpo, sí, con cuidadito.
Pancho, Buenos días. teníamos ganas de verte ya, Muy bien. porque pues, venimos de caminata, verte a ti y disfrutar de sí, este hombre, sitio. además os tengo preparada una cosita. Bueno, Ahora lo veo. Pancho, gerente de Hotel-Restaurante Roma, ¿quién no ha venido a la granja y al menos se encuentra con el Roma siempre? Lo Un primero. lugar histórico. Pues sí, mira, nosotros somos la segunda generación. Empezaron mis padres en los 60, pero esto todavía ya era más antiguo. O sea, hay por ahí fotos de 1913, que ya era Gran Hotel de Roma. Bueno, pues sobre eso le preguntaremos al historiador y cronista oficial de la granja, que estás seguro que sabe. Bueno, el sitio es privilegiado, es evidente. Estáis en la entrada, en toda la entrada del Real Sitio, y supongo que eso hace que la parada sea casi obligatoria. Sí, y como punto de encuentro. Gente que queda aquí. Es verdad. Sí. Pero una vez, le vamos a decir la verdad, una vez que uno entra aquí siempre va a repetir. No es solo punto de encuentro en el exterior, sino a disfrutar. Decimos siempre del buen vino y de las buenas viandas en este programa. ¿Hemos venido al sitio adecuado? Yo creo que sí. Además, mira, el que prueba repite. Tengo una clientela muy fiel y muy buena. Correcto. Que van pasando de padres a hijos incluso. Bueno, nosotros somos fieles, buenos y seguro que antes de final de temporada repetimos por aquí, ¿no? Fijo que sí, fijo Oye, que sí. ¿desde cuándo conoces tú el Roma? Pues desde hace 54 años. Muy mayor este señor. ¿eh? Está- Por eso le han nombrado historiador. Porque sabe. Los que tengo. Bueno, pues vamos a disfrutar del Roma. Yo Esa creo sorpresa. que deberíais de ir pasando. Además ¿Sí? es que os están esperando. ¿Ah, sí? Tenéis ahí Nada. visita. Pues vamos, vamos a ello. seguid. Pues ya estamos en marcha para terminar esta entrega que estoy recordando, Eduardo, que es la 33ª, desde la primera hasta este inicio de la tercera temporada. 33 programas. 33 historietas y la que nos quedan. Y 33 tigres, 33 lugares espectaculares donde hemos estado no solo empezando el programa, sino compartiendo viandas, como decimos siempre, y buen vino. Lugares de amigos, como este de Pancho, que nos ha recibido. Sí, sí, fantástico. Pues un local, como decía él, con mucha historia. Es un local que es un hotel que se empieza a explotar como tal a principios del siglo XX, que de hecho había dos hoteles que abrían la puerta del Real Sitio, que eran el Gran Hotel de Roma y el Gran Hotel de París, que estaba ahí enfrente, ¿no? Y juntos recibían a los vecinos a todos los visitantes que entraban en el Real Sitio. Otra historieta más. Nosotros hemos estado hoy, lo han visto ustedes, buscando un hotel, no teníamos habitación en esa majada hambrienta. Hemos entrado donde dormían precisamente los pastores, en el majadeo. ¿Qué pasó con todo aquello? Porque hemos llegado al siglo XVIII, al final todo aquello contribuyó, como decías al principio y nos contabas, a la fijación de la población de aquí. Bueno, es que los piratas, pastores piratas que hemos hablado, ¿no? Pues evidentemente esto provoca que haya un enfrentamiento por el control de los pastos, como hemos explicado, y sobre todo es muy importante porque genera el establecimiento de la población. Gracias a ese enfrentamiento entre los pastores de Madrid y los pastores segovianos, hay una población aquí. Los reyes tuvieron constancia de la riqueza de este lugar y se construyó primero el Palacio de Balsaín, luego el Real Sitio San Ildefonso, y bueno, y hoy en día está el Roma aquí y vamos a tomaros un vino con Pancho, con César y con Eusebio, gracias a que aquellos pastores de Madrid se saltaban el límite y metían sus vacas en la majada hambrienta. Bueno, más que una disputa, decías tú, y se lo hemos contado en el programa, había allí más que palabras. Gracias, Eusebio, por habernos acompañado hasta arriba. Gracias, César. Seguid disfrutando de esos paseos, que seguro que quienes nos ven se les han entrado las ganas de venir a sitios como este a disfrutar. Gracias, Pancho, por lo que estamos viendo por aquí, con frutos del bosque como este, desde luego que lo son, así que a celebrar. Pero nos falta nuestra juglara, que ha disfrutado hoy incluso de esa caída, que, bueno, un tropezoncito que hemos tenido. Yo quería palpar el terreno, desde luego, y lo he hecho cerca quedándome sin pantalones. Así que brindamos por estos lugares, por este paraíso. ¿Cómo mola Segovia, eh? Cómo mola Segovia, cómo moláis aquí todos los segovianos. ¿Cómo mola Segovia? Y seguiremos disfrutando, como decimos siempre, de las historietas de Segovia. Iremos a por el 34. Vamos, Vero, que vamos a hacer una secuencia magnífica. Tenemos todo preparado. Vaya usted que te has pegado. Eusebio aquí a mi lado, no tropieces. Sí, es más fino que el coral, ¿eh? ¿Has Amigo. visto? Es duro esto de... Joder, esto Esto de ser goliardo es duro. periodismo de No solo goliardo. es vino, no solo es vino y felicidad.